Ahora sí. Unos minutitos más, ya estamos empezando. Estoy esperando el ok. Unos segundos. Besat Hashem, estamos empezando. Perfecto. Buenas tardes a todos, a todas. Es un honor para mí estar en este ciclo de Shurim. Besat Hashem, vamos a estar hoy, mañana y pasado. Hoy vamos a hablar, Besat Hashem. El título del shiur se llamaba Salimos de Mitzrayim. En pregunta. Mañana vamos a tratar, Besat Hashem, hacia una redención personal. Y el jueves, Besat Hashem, vamos a tratar algunos simbolismos de la Kehará de Pesaj, específicamente para que podamos, en la medida posible, entender un poco más lo que hacemos. Todos cumplimos, todos hacemos. Sin embargo, el desafío, me parece, que tenemos es intentar ponerle más contenido, más volumen a toda la Avodat Hashem, a todo el trabajo divino que nosotros hacemos. Y en la medida que podamos entender eso mejor, entonces vamos a tener experiencias de mitzvot muchísimo más significativas. Cuando preparé un poco el shiur, una de las intenciones tenía que ver con mucho de lo que estuve leyendo en estas últimas semanas. Sabemos que fueron semanas muy complicadas. Asumo que estamos todos en cuarentena. Yo me sumo a una cuarentena plus. Tengo una semana extra porque mi hijo volvió de viaje, así que hace 3 semanas que estamos acá en casa. Y una de las cosas que me interesaba reflexionar y pensar con ustedes tenía que ver con la esclavitud en particular, que es esto tan básico, de lo cual nosotros nos tenemos que venir a liberar, a salir. Pero puntualmente lo que tendríamos que reflexionar un poco es de qué es de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de esclavitud, ¿a qué se refiere específicamente? Quiero empezar contándoles una historia que leí. Muchas de las cosas que vamos a repetir están en varios libros, 3, 4, 5 libros de Rav Twersky. La verdad que específicamente el tema de Pesaj lo desarrolla de una manera fabulosa. Recomiendo a todos
aquel que lea inglés, tenemos este libro que se llama From Bondage to Freedom, La Gada de Pesach de Tversky, que obviamente no tiene desperdicio. Todo aquel que la pueda conseguir seguramente va a tener un Pesach muchísimo más significativo. Ahora cuentan que había una vez, cuenta esto Rav Tversky en el libro Generación de Generación, dice que había una vez, ustedes saben, en la época de antes estaban los señores feudales que hacían toda clase de fiestas para festejar y para demostrarse a cada uno su poderío. Se contaban todos los logros, cuántos animales habían cazado, cuántas mujeres habían conquistado, y hacían grandes fiestas, grandes eventos, y todos se vanagloriaban de los logros. Y obviamente, de tema en tema, ustedes saben que los vasallos, o sea, la gente más baja del pueblo, muchas veces estaban subyugados por estos señores feudales. Y obviamente ahí estábamos nosotros, estaban los Yehudim. Y cada uno de estos señores feudales tenía, aparentemente, alguno de estos vasallos que eran como la mano derecha que hacían el trabajo sucio en un montón de situaciones. Y cuenta la historia que había un señor feudal que tenía uno de estos vasallos que se llamaba Moshke así en Yiddish. Y cuentan que lo usaban obviamente para todas las cosas y que a veces también lo usaban una especie de mascota, se reían de ellos específicamente. Y cuentan que en esta ronda de tragos empezaron a hablar de los vasallos, de los judíos. El mío es así, el mío es el más fiel, el mío no sabes lo que hace, etcétera, etcétera. Y cuando este señor feudal empezó a hablar de ese Moshke, de su vasallo judío, infló el pecho y dijo, no, el mío, mi Moshke, no hay nada como mi Moshke. La verdad que no tiene parangón, es único. Siempre hace todo lo que yo digo, es fiel, fiel, absolutamente fiel. Los que estaban ahí, los otros señores feudales, empezaron a decirlo, bueno, sí, sí, en situaciones normales sí, dice, pero empezaron a pincharlo, dice, ¿qué pasa si tal cosa? ¿Qué pasa si tal otra? No, no, él sigue siendo fiel. ¿Y qué va a pasar? Preguntó uno de una manera muy acertada, pensando quizás que iba a pisar el palito. Le dijo, bueno, pero ¿qué? ¿Acaso aceptaría convertirse al cristianismo? Lo agarró en seco al señor feudal. Y el señor feudal dijo, pero más vale que sí, no hay ninguna duda, no tengo ninguna duda. Se armó la apuesta y lo fueron a buscar al señor, al vasallo de este judío Moshke. Fueron los enviados y volvió Moshke corriendo, agitado por las calles, todo corriendo. Y le dijo, Moshke, Moshke querido, vos sabés todos los bienes que yo te vengo haciendo, cómo te protegí, una protección especial tuviste conmigo todos estos últimos años. Y la verdad que una demostración de toda tu parte hacia mí sería que vos te conviertas al cristianismo. ¿Estás dispuesto? Moshke por adentro se le heló todo la neshama y dijo, bueno, discúlpeme señor, la verdad que esta es una imposición que me excede un poco, no solamente estoy yo, sino que también está mi señora Bela. Si yo me convierto, entonces también se va a tener que convertir ella. Por lo tanto, me gustaría ser la parte de toda esta situación. No, anda, le dijo. Fue corriendo Moshke, que no cabía en sí del miedo, del paja, ser un goy, un gentil, convertirse, lo peor. Y cuando llegó a Bela casi sin respiración, le dijo, Moshke, tenemos tzures, Moshke, tenemos problemas, pero problemas serios. Tzures en Yiddish es mamash, problemas, tzures, tzures. Y en esa situación le contó, dice, el señor feudal es un meyugue, es un meyugue cop, dice, quiere que nos convirtamos los dos al cristianismo. Dice, ¿qué va a hacer de nosotros? No, esto es lo peor que nos pudo haber pasado. Bela se quedó helada igual que él. Y en esa situación se puso a pensar y le dijo, Moshke, la verdad que la protección que tuvimos estos años fue de hecho impresionante. Es verdad que Akadosh Baruj Hu nos cuida siempre, todo el tiempo está con nosotros, pero Moshke, ¿vos sabés lo que es el señor feudal enojado?
Peligra absolutamente todo, toda nuestra casa, toda nuestra familia, nuestras vidas mismas peligran. Si le vas a decir que no, más que tzures, vamos a tener la muerte. En esa situación, Bela le dijo, mirá, Boreolam está en todos lados. Boreolam sabe que nosotros el servicio divino lo vamos a hacer en el corazón. Convirtámonos, hagámonos gentiles. Y verdaderamente Akadosh Baruj Hu va a decir que adentro nuestro nosotros seguimos siendo buenos Yehudim. En esa situación que estaban, corrió de nuevo por las calles este Moshe y le fue a decir al señor feudal, efectivamente no hay ningún problema, nos vamos a convertir cuando usted quiera. El señor feudal infló el pecho de nuevo ante todos sus amigos y dijo, ¿vieron? No hay ninguno como mi Moshe. Dicho y hecho, llamó al sacerdote, llamaron, trajeron el agua bendita, todas las situaciones religiosas de los Goim, hicieron la conversión, él y Bela. Pasaron 2 meses y efectivamente ellos, como buenos nuevos cristianos, iban a la iglesia, concurrían a todas las actividades religiosas de los Goim. Y pasados 2 meses, un poco aburrido, un poco con ganas de pinchar de nuevo, lo llamó el señor feudal a Moshe y le dijo, vení Moshe, vení. ¿A vos te parece que a mí me importa qué religión tenés? Verdaderamente me da exactamente lo mismo. Solamente que bueno, teníamos un desafío, si me eras fiel, ¿sabes qué? Ya demostraste que me sos tremendamente fiel. Ahora podés tranquilamente volver y hacerte Yehudí. Volvé a tus credos, volvé a tus raíces, no hay ningún problema, está todo bien. Moshe no le daban las piernas para correr de la alegría que tenía y efectivamente llegó a la casa de nuevo sin respiración y le dijo, Bela, Ribono Shel Olam, escuchó nuestras tefilot. Acabo de hablar con el señor feudal y nos dijo que podemos volver a ser Yehudim. Akadosh Baruj Hu nos escuchó. Bela empezó a bailar. Baruch Hashem, Ishtabach Shemo La'ad. ¡Qué alegría! Enseguida la cara de Bela se transformó. Moshe, faltan 3 semanas para Pesach. ¿No podemos ser Goim hasta Pesach y después volver? Cuentan entonces que a veces esta situación nos está pasando todo el tiempo. Corremos en esta fuerza de Pesach y a veces es tanta la labor y es tanta la tarea que internamente uno tiene esas ganas de que esto pase, que pase volando. Es tanta la tarea y ahora ni que hablar, que se han suspendido los viajes a la costa, todos los caterings, cada uno en su casa va a tener que fregar y limpiar y eso verdaderamente implica mucho trabajo. De hecho, dice los Hazal que toda esta situación del Seder de Pesach que nos rememora lo que fue la salida de Mitzrayim, específicamente la limpieza de Pesach también tiene que ver con ese contexto de la esclavitud, del trabajo arduo. De todas maneras, obviamente, es una bedijá, es un chiste, pero esta situación nos pasa todo el tiempo, de cómo acceder a los hagim, de cómo acceder a las festividades y salir verdaderamente lleno, sin que esto nos pase por encima. Curiosísimo, la mujer le decía que prefería ser goy antes que yudí para ahorrarse todo el estadio de la limpieza previa, la bajada de la vajilla, y el cambio de vajilla y las cajas, etcétera, y limpieza de mármoles y todo. Seamos goim hasta después nos convertimos. Muy bien, volviendo al tema en cuestión que queríamos hablar, teníamos que ver entonces el tema de la esclavitud. Cuando hablamos de Mitzrayim, Egipto, y Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto. Ustedes saben que la Torá, en Parashat Beshalach, hay algo muy curioso que pasa, que es que cuando verdaderamente después de todas las parashot de las plagas, la Torá cuenta, Va'ir Beshalach paró etam, y fue cuando salió, cuando envió, paró al pueblo, Belona Ham Elohim Derech Eretz Plishtim, dice, y Akadosh Baruj Hu no los quiso enviar y que caminen y que transiten a través de la tierra de los filisteos. ¿Por qué? Kikarobu, dice, porque era cercana, a pesar de ser más cercana, los hizo hacer un rodeo. ¿Por qué? Peninahem Aam Birotam Milhamá Beshabu Mitzrayma. Dice acá la Torá y nos cuenta de una manera increíble que había
después de todos los milagros, después de las 10 plagas, presta atención, estamos parados acá en Parashat Pishalach, ¿sí? El Sefer Shemot, capítulo 13, después de todas las plagas, después de la muerte de los primogénitos, piensen bien lo que eso significa, lo que generó en el pueblo esto, después de la muerte de los Yudim, la plaga de la oscuridad, y así todo, Akadosh Baruj Hu se tomó el esfuerzo de conducirlos de una manera más lejana, digamos, haciendo una especie de rodeo. ¿Por qué? Dice, porque no sea cosa que el pueblo vea la guerra, que los filisteos iban a salir a hacerles a Israel, y quieran, de hecho, volver a Mitzrayim. Cuando uno lee este pasuk, verdaderamente no hace más que generar tremendo asombro. ¿Por qué? Nosotros sabemos el Midrash, que son las explicaciones que trae los sabios sobre los Pesukim de la Torá, aparte de Rashi, todos los comentaristas, pero hay Midrashim de la época de los Tanaim, que nos cuentan un poco el contexto general de los Pesukim, y nos dan muchísima más data de aquello que la Torá cuenta Mefurash. El Midrash dice que la situación en Mitzrayim era bastante terrible, al punto que saben que cuando se enfermaron con lepra, te cuentan que en una de las plagas el faraón quedó con lepra, quedó con estas manchas en la piel, y específicamente le dijeron los Hartumim, le dijeron los que lo aconsejaban, que la manera que él tenía de curarse era agarrar a los bebés de los judíos, matarlos y llenar una especie de piletón de mikve y bañarse en esa sangre 2 veces por día. Cientos de bebés por día asesinados a la mañana y a la noche, específicamente para esta curación que pretendían hacer los sabios que aconsejaban a Paró. No solamente eso, sabemos que había una cuota de ladrillos que ellos tenían que entregar diariamente. Y si esos ladrillos faltaban en la cuenta, si es que ellos a través de trabajar no habían podido lograr generar y hornear, porque no tenían paja, porque no habían llegado, porque se retrasaron, dice, esos lugares iban a ser rellenados con bebés judíos loalen. Imagínense la situación de los padres con los hijos. O los hijos peligraban porque se los iban a llevar para la sangre del piletón, o peligraba la otra situación, que era la situación de no llegar a la cuota diaria de ladrillos. Y esta situación desesperante, así todo los Yudim, después de esta situación, después de las 10 plagas, después de haber salido, así todo, viene Akadosh Baruj Hu y dice, cuidado, no sea cosa que quieran volver. Ribono Shel Olam, ¿volver a dónde? Es mejor la muerte. ¿Quién querría entregar a sus propios hijos a esta situación? ¿No sería quizás una situación preferible entregar la vida misma de uno antes que de los propios hijos? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Cómo es? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se entiende? ¿Qué lógica está intrínseca acá en el ser humano que hiciese posible el retorno a Mitzrayim? ¿Cómo puede ser? Hay un Rab que fue el primero de los rebes de Gur, ¿sí? Rab Yitzhak Meir de Gur, el primero de los rebes de Gur, que fue el abuelo del Sfat Emet. El Sfat Emet es un libro que se lee mucho en las Yeshivot. El primer rebe de Gur dijo un pasuk impresionante. El pasuk está acá en Parashat Vaera, volvimos un poquito para atrás, y el pasuk dice, estamos en Shemot Vav, el famoso pasuk de los 4 leshonot, de los 4 términos que utiliza la Torá para demostrarnos lo que son la manera que Akadosh Baruj Hu tiene de sacarnos de Mitzrayim, de sacarnos de los distintos galuyot de Mitzrayim y de los distintos galuyot, de las distintas diásporas y exilios que iba a través de la historia a atravesar el pueblo judío. Y el pasuk dice así, pasuk Vav, la gen emor libnei Israel, le dice a Akadosh Baruj Hu, Ani Hashem, yo soy Hashem, beotzeti etchem mitachas siblot Mitzrayim. Beotzeti es el primer rayón, los voy a sacar de abajo de las cargas de Mitzrayim. Beitzalti, los voy a salvar etchem, mi abodatam.
Vegaalti, los voy a redimir, con brazo extendido, bishfatim gedolim, con muchos milagros, velakachti, y los voy a tomar a ustedes como pueblo. Curioso, dice el Rebbe de Gur, el pasuk que dice, el primero, que dice, Beotzeti etchem mitachat siblot Mitzrayim. Cuando uno lee este pasuk, el pasuk literal quiere decir siblot, sebel, el sablán, quiere decir una persona que tiene mucho peso encima. El cargador, el changarín, la persona que lleva, ese es un sablán. Por otro lado, dice, y ese es el hidush, la primera novedad que trae acá para nosotros, que me parece algo impresionante, dice, Mitachat Siblot Mitzrayim no quiere decir específicamente de las cargas, sino que quiere decir también la palabra tolerancia. En otras palabras, lo que nos ilumina el Rebbe de Gur es en esta situación, para poder entender cómo es que el pueblo de Israel tuvo una bamina, tuvo un pensamiento de poder volver a Mitzrayim, es en este punto específico que el pueblo de Israel había hecho las paces con ser esclavo. Había tenido adentro esa situación que es indescriptible de haber hecho las paces con ser esclavo. Esta situación es una situación bastante angustiante, obviamente en la situación que ellos estaban no lo percibían, pero es como trae Rav Twersky en otro de sus libros que dice que hay un dicho popular en Estados Unidos que dice que el insecto, el gusano que infesta a el rábano picante cree que ese rábano picante es lo más dulce que existe en el mundo. Insecto tonto, dice, hay tantas frutas tremendamente sabrosas y dulces, y vos estás ahí en el rábano pensando que eso es lo mejor que te pudo haber pasado. Esa situación es la situación de esclavitud, donde la persona piensa que aún así, con todas esas situaciones, piensa que esa situación sigue siendo la situación ideal. Una situación a la cual, a priori, en frío, una persona no podría volver jamás. Nosotros dijimos, la muerte, la sangre, los ladrillos, ¿cómo quieren volver? Parece que hay una situación específica de hacer las paces con una situación que es completamente que enajena a la persona, en contraria a la persona y que lo perjudica tremendamente, y así todo, la persona quiere volver a ese lugar. Por eso dice Rav Yitzhak Meir de Gur, la abtajá, la promesa de Akadosh Baruj Hu fue, los voy a sacar, pero ¿cómo los voy a sacar? No solamente Beotzeti, el pasuk podría haber dicho, Beotzeti Itchem Mitzrayim, dice Beotzeti Itchem Mitzrayim, ¿qué es Mitachat Siblot Mitzrayim? Dice, voy a sacar de ustedes esa situación de haber hecho las paces con la esclavitud. Pareciera ser que si Akadosh Baruj Hu no los hubiese ayudado, esa situación que habían llegado era una situación de no retorno. Esa es una situación que no podían volver para atrás. Tuvo que venir la Torá y definir acá de una manera eterna para todas las generaciones, y ahora vamos a ver las implicancias que esto tiene para el resto de las generaciones, el punto donde parece ser que hay situaciones donde la persona quiere retornar a situaciones que son indescriptibles, tremendamente perjudiciales, y así todo la persona elegiría volver. Cuenta que otra historia que trae Rav Twersky dice que había un Rav que se llamaba Rav Nohum de Chernóbil. Rav Nohum de Chernóbil, ustedes saben, Rav Twersky tiene todo su linaje hacia la rama hasídica, hacia el Baal Shem Tov, el Rav de Cherkasy, el Rebbe de Gur, los Rebbe de Chernóbil, que es lo que estamos hablando acá. Él cuenta que uno de sus antepasados acá, Rav Nohum de Chernóbil, cuenta una historia y dice que este Rav Nohum de Chernóbil, que solía recorrer todos los pueblos predicando toda la teoría hasídica, dice que una vez se hospedó específicamente en un hotel, en un parador, en el medio del camino. Y obviamente, según la costumbre, a la noche hacía Tikkun Hatzot. Tikkun Hatzot, para aquel que nunca escuchó, es una plegaria especial que instituyeron los Jajamim. En esa situación donde
a la noche, específicamente de noche, madrugada, hay que ver por qué justo ese momento, pero es una situación donde se hacen unos teilim especiales y se hace una plegaria especial, hablando específicamente de el llanto que tenemos como pueblo por no haber podido regresar todavía a Sion. Toda esa situación que tenemos ahí hablando, tiene que ver con el rab que estaba en ese lugar y que empezó a hacer Tikkun Hatzot. Tikkun Hatzot, si ustedes saben, es una situación que la persona se sienta en la tierra, así solían hacer por lo menos los grandes jajamim de la historia. Se esparcían ceniza y empezaban a llorar por el Beit HaMikdash que está destruido y que todavía nosotros estamos en el exilio y que no hemos podido regresar. Como era su costumbre, el Rab se sentó a hacer esa plegaria especial y se hace en una tonada de lamentaciones. Empezó a llorar, empezó a gritar, a llorar, a hacer toda una manguiná, toda una tonada melancólica. Cuando el dueño del hospedaje no podía dormir por los gritos y por el sonido de llanto que tenía en ese lugar, se acercó a la puerta a ver si el rab verdaderamente necesitaba algo. En esa situación, el rab empezó a contarle, mirá, no, esta situación es así, los sabios instituyeron que nosotros tengamos que hacer una plegaria especial, porque estamos en la diáspora todavía, no es nuestra situación ideal, sino que estamos fuera de nuestro lugar donde deberíamos estar. El hospedero, ¿sí? el dueño, el que regenteaba el hotel, se quedó completamente asombrado, no había escuchado una persona simplona, no había escuchado estas tefilot. Le dijo, ¿pero cómo? Dice, todos nosotros vamos a ir en algún momento a Jerusalén, todos vamos a volver a Jerusalén. Le dijo, sí, obviamente todos vamos a volver a Jerusalén. Le dijo el hospedero, le dijo, ¿pero qué va a pasar con mi pequeña granja, con este hostal? Dice, ¿qué va a pasar con mis vacas, con mis gallinas, con todo lo que yo pude conseguir? Dice, le dijo el Rab, dice, ¿pero acaso eso es comparable? Dice, a estar en exilio. Dice, nosotros somos continuamente atacados por los tártaros, por los bárbaros, por los cosacos. Nos matan, nos hacen pogroms, nos violan, se llevan todas nuestras pertenencias. Dice, pero en Jerusalén nosotros vamos a ser libres de todas estas persecuciones. El dueño del hostal no estaba muy convencido con esta explicación. Le dice, la verdad le voy a preguntar a mi esposa a ver qué opina. Es como si fuera que la esposa le iba a decir algo nuevo que el Rab no, pero de todas maneras así cuenta la historia. Dice, cuando el dueño del hostal le dijo a la esposa lo que Rab Nahum había dicho sobre la redención, sobre el Mashiach, le dijo, pero hay algo que no entiendo. Dice, ¿qué va a pasar con toda nuestra granja, con todo nuestro hostel, con todos nuestros animales, con todo eso que tan, pero tan duro luchamos para poder conseguir y para tener? Y de ahí, obviamente, había aprendido bien la lección y le empezó a decir que bueno, que cuando íbamos a estar ahí en Jerusalén, íbamos a ser liberados de todas las fuerzas destructivas de las bandas de los tártaros y los cosacos. La mujer pensó un poco, entonces le dijo, ¿sabes qué? Anda a decirle al Rab que cuando venga el Mashiach se va a tener que llevar a los tártaros para allá y nosotros nos vamos a quedar acá tranquilos. La verdad que en este momento nos da risa, obviamente, nos saca una sonrisa, pero lo que tenemos que pensar, haciendo la hilación con el otro Rab, que era el Rebbe de Gur, es hasta qué punto nosotros estamos en un galut deluxe. Es así, créanme, uno acá en casa, en esta metralleta de mensajes que le van llegando, la gente tiene mucho tiempo libre, parece, y manda mensajes todo el tiempo. Pero una de las cosas que mandaban, que es interesante pensar, es que si vos tenés una cama, un techo y un lugar con agua corriente, verdaderamente pertenecés a el 20% más rico del planeta. De los 8.000 millones de personas, perteneces al 20% más rico del planeta. Independientemente de si tenés auto último kilómetro, casa en el country, casa en Punta del Este, casa en Miami, no. Lugar donde dormir,
agua corriente y un baño. Estás adentro del 20% de la gente más rica del planeta. Este Galut Deluxe, la pregunta del millón es, ¿estaríamos dispuestos a dejarlo? Imagínense la situación en donde suena el shofar, ese shofar que tanto anhelamos, ese shofar que tanto pedimos, que venga a redimir, que dice, y va a Kadosh Baruj Hu a repatriar a todos los cautivos de Sion en la tierra de Israel. ¿Estaríamos dispuestos en esa situación a dejar nuestras comodidades físicas que con tanto esfuerzo pudimos conseguir? Nadie dice que no, todo el mundo se esfuerza, cuesta mucho trabajo ganar la plata y no tiene nada de malo disfrutarlo, pero el punto que estamos trabajando acá tiene que ver con las prioridades, a dónde están nuestros objetivos y en qué situación hicimos las paces con el Galut. De la misma manera, por eso decíamos antes que la situación de los Jajamim que nos marcan estos puntos en la Torá tiene que ver específicamente porque la Torá es eterna y los mensajes que nos dice la Torá son aplicables a cada generación y generación. Por más que hayan pasado muchísimos años desde la salida de Mitzrayim, esto es aplicable a nuestros días. La pregunta que tenemos que hacernos es hasta qué punto hicimos las paces con nuestro Galut, hasta qué parte estamos chochos con el Galut, estamos felices, somos argentinos, nos compramos la camiseta de Messi, festejamos los goles y estamos recontra contentos. Nos va bien, tenemos casa acá, casa allá, autos, nos vestimos, tenemos todo tipo de amenities. La pregunta es, ¿hasta qué punto eso es lo que se espera de nosotros? Y el punto máximo, ¿estamos contentos en esa situación y estaríamos dispuestos a cambiarla en una situación hipotética posible de una venida del Mashiach? No estoy hablando acá, obviamente, no me interesa hacer todo el tipo de gematriot que dicen si corona sirve las letras, Mashiach, now. Estoy hablando en general, una manera de ashkafá, una manera de pensar netamente judía. Hasta qué punto el Galut se nos metió adentro igual, exactamente igual que nuestros antepasados. Y estábamos dispuestos a volver a esa situación. ¿Qué tiene de malo ser esclavo? ¿Qué tiene de malo ser esclavo? Toda la obligación cae sobre el jefe. Él nos tiene que proveer, él nos tiene que dar casa, comida, no tengo ninguna obligaciones. No está tan mal ser esclavo. En esa situación, nuestra pregunta sería, ¿está muy mal nuestro Galut? ¿Nos duele, nos molesta? ¿En qué punto te toca a vos que estés en Galut? Ese sería el primer punto que quería tratar con ustedes, que tiene que ver con, es un punto aspiracional. ¿A dónde apuntamos? ¿Qué es lo que estamos? No hace falta estar todo el tiempo pensando, dice, la verdad hay niveles en todo. Dice que Hafez Haim tenía un traje especial para cuando venga el Mashiach. Había otros Jajamim, ustedes saben que cuando venga el Bet HaMikdash hay algunos korbanot que la persona va acumulando y que no los puede generar porque obviamente no hay Bet HaMikdash. Y hay gente que ya tiene el dinero ese destinado específicamente para comprar 2 terneros, 2 palomillos, lo que sea. En esa situación, apenas haga el Bet HaMikdash, ya tiene el dinero disponible para ir y hacerlo. Espectacular. Pero más en general, mirá al espejo y preguntate, si sonara el shofar ahora, ¿dejarías absolutamente todo? ¿Irías contento sabiendo que ese es el lugar? ¿Cambiarías todas tus posesiones físicas y todo lo que vos trabajaste tanto tiempo? Obviamente uno dice a priori sí lo haría, pero la pregunta tiene que ver con la fibra interna que toca esta pregunta y que tiene que ver hasta qué punto estamos, de algún punto, como dijimos, habiendo hecho las paces con nuestro Galut. El segundo punto que quería tocar es un punto un poco más profundo de lo que veníamos hablando y que tiene que ver con otro pasuk en la Torá. El pasuk en la Torá, estamos en Shemot 8, 19, Het Yutet. El pasuk dice, Besamti fedut ben ami u ben ameja. La Torá acá cuenta, cuando estábamos hablando de la plaga del, dice acá, del Arov, ¿sí? De las bestias salvajes que iban a venir a devorar a todos los Mitzrim, ¿sí? La plaga del Arov, la Torá cuenta así, Vayomer Hashem el Moshe,
Ashken Babo que Vitatzel y Frene Paró, andá a decirle a Paró, mirá, si no nos si vos nos vas a. Si me shaleaje también, ni mashliach peja, bebadeja, bebameja, bebateja, y Arov. Les voy a mandar, si no los vas a dejar ir, les voy a mandar el Arov, estas bestias. Un Maleu, Bate, Mitzrayim, eta Arov, Begama nada más, y se van a destruir absolutamente todas las casas, todas las personas, la tierra. Beifleti Bayomau Eretz Goshen, dice, pero sin embargo voy a separar Eretz Goshen, que era donde vivían los Yehudim, para que no haya ahí Arov, dice, y con esto que va a pasar, le manteda Kiani Hashem Bakere Baaretz. ¿Y todo esto para qué? Para que vos realmente puedas saber que yo soy Hashem, el que maneja en el seno de la tierra todo. Y dice el pasuk que trae a colación y que venimos a analizar, Besamti Fedut Ben Ami Ben Ameja. Dice, y voy a poner Fedut, ahora vamos a ver qué quiere decir la palabra Fedut, entre mi pueblo y el tuyo, le majar y a otze. Dice, voy a poner, le dice todo esto Moshe, o sea, este diálogo Hashem le dice a Moshe que le diga a Paró, le vas a decir que yo voy a poner un Fedut entre mi pueblo, o sea, Israel, y tu pueblo, Paró, que son los Mitzrim. ¿Qué es Fedut? Rashi dice acá que Fedut quiere decir Sheyavdil, Benamí o Benameja. Voy a poner una separación. Ahora, el Bala Turim, un comentarista acá clásico de la Torá, cuenta acá que hay otros 2 pesukim solamente en toda la Torá, en todo el Naj, que hablan con esta palabra, estas 3 palabras, Pe, Dalet, Taf, Pedut, que la explicación sería liberación. Voy a liberar, voy a redimir a el pueblo. Obviamente en la separación está implícita una redención, si los voy a separar va a estar claro quiénes están redimidos y quiénes no, pero lo curioso es que los otros pesukim, son 2 pesukim en Teilim, hablan específicamente del término redención. ¿Sí? No los quiero ahora ir a buscar los pesukim, pero está ahí en Balaturim a la Torah. Ahora, tenemos entonces que hay 3 pesukim que hablan de Pedut, que hablan de esta 3 leshonot de Pedut, de liberación. Y ustedes saben que había un Rab, que hoy en día es un Hasidut que existe, que se llama Shalom Rokeach de Belz, el Rebbe de Belz, y él explica de manera impresionante un segundo punto que queríamos hablar. No solamente hasta qué punto hicimos las paces con el Galut, sino cuántos tipos de Galuyot hay, cuántos tipos de exilios tenemos. Entonces él dice, el Rebbe de Belz dice que específicamente tenemos 3 tipos de Galuyot. No hay que confundirse con lo que empezamos hablando, que eran los 4 Leshonot, de cómo Akadosh Baruj Hu nos va a redimir, porque eso específicamente hablaba en un pasuk puntual de la cantidad de veces en la historia que Akadosh Baruj Hu iba a hacer una redención. La pregunta acá es, ¿de qué manera estamos subyugados? Esa es la pregunta acá en Fedut. Y entonces dice el Rebbe de Gur, de una manera impresionante, dice que podemos tener 3 tipos entonces de opresión. Podemos estar oprimidos por los goim, ¿sí? ¿Cuántas veces estuvimos subyugados en gobiernos? ¿Sí? Tiranías que teníamos que hacer. Obviamente la más clara tuvo que ver con Mitzrayim, con Egipto, que es de la que estamos hablando y donde estamos partiendo. Hay una opresión que tiene que ver con Yehudim, ¿sí? Obviamente cuando hay lamentablemente disputas en el propio pueblo de Israel, todo lo que fue la decisión, el gobierno del norte, el gobierno del sur, los reinos cuando se separaron los reyes, las tribus perdidas, y hubieron obviamente reyes que no hicieron las cosas muy bien, y entonces y oprimían al pueblo y hacían que no pueda cumplir Torah o Mitzvot. Ese sería el segundo tipo de opresión, una opresión en el mismo tipo, sería de un Yehudí a otro Yehudí. Pero dice el Rebbe de Belz que hay un tercer tipo de galut, y este es el peor de todos, el más difícil de trabajar y el que más nos cuesta y del que obviamente a mí me gustaría charlar con ustedes, que tiene que ver cuando la opresión viene dentro de la misma persona, atrapado y torturado por uno mismo. Este punto es un punto impresionante. Dice, cuando el Rab cuenta acá, en otro de los libros de él, dice que
Hay situaciones en la persona donde lo más preciado que tiene el ser humano tiene que ver con el libre albedrío. Libre albedrío, la posibilidad de elegir. Somos libres y esa es una característica específica de hacer decisiones morales y es quizás de las tantas diferencias que existe con el reino animal, ¿sí? Así como los Goim dicen que somos Homo sapiens sapiens, tenemos la shkafá de que somos un Homo spiritus, somos el hombre del espíritu. Y la capacidad que tenemos de hacer decisiones morales correctas es obviamente lo que nos diferencia específicamente del mundo animal. Elegir todo el tiempo. Ahora, ¿qué pasa cuando esa persona se da cuenta? Obviamente no va a ser algo consciente, pero esa persona ha perdido la capacidad de elegir. Imagínense las situaciones donde, el ejemplo clásico es el ejemplo de las drogas, la persona entra en la adicción y no puede salir. No solamente que no puede salir, sino que estaría dispuesta a hacer absolutamente cualquier cosa para conseguir de nuevo esa mercadería, esas drogas. No puede salir, es un círculo vicioso que lo atrapó. Es esclavo de ese ciclo, de esa rutina y no puede salir. Pero si la persona no está tiranizada solamente con eso, ese es el ejemplo clásico, máximo, patológico en algún punto. Es una adicción, obviamente. Pero en niveles más pequeños, todos nosotros, no hay uno solo que pueda levantar la mano y decir que no está ahí, hasta qué punto hemos perdido la habilidad de poder elegir nuestras acciones. Dice, hay muchas personas que son guiadas por la codicia, por la lujuria o por el reconocimiento de la gente, por el kabod, por el poder. Dice, y en algún punto han perdido el poder, no han podido empoderarse del libre albedrío, porque todo el tiempo buscan esas cosas que los esclavizan, que los tiranizan. En ese punto, dice el Rebbe Belz, y esto me parece súper jugoso para que lo pensemos, que ¿por qué es la parte más difícil que tenemos nosotros para trabajar? Y de los 3 galuyot que dijimos, es porque obviamente en los otros 2 galuyot, en los que somos subyugados por una persona, por otros goim o mismo por yudim, la persona tiene mudaut, es consciente de eso, sabe, está en esa situación. Puede ser que entre en la situación que hablamos al principio, de haber hecho las paces con eso, pero hay situaciones donde la persona por lo menos es consciente que está en ese estado de esclavitud. Dice, pero por otro lado, la esclavitud interna, la esclavitud que oprime y que tiraniza y que tortura a la persona con todos estos deseos maquinados sin parar. Muchas veces la persona piensa que es libre y realmente está atado de pies y de manos. Tiene la bocha con la cadena como los presos y no lo puede percibir. Se cree y va diciendo a todo el mundo qué bueno que está el libre albedrío, pero verdaderamente no hay una persona que esté más atrapado que aquella que es víctima de sus propios impulsos inmanejables. No puede, está dedicada la vida al placer, dedicada la vida a la lujuria, dedicada la vida a la búsqueda de kabod. No se puede escapar y piensa todo el tiempo que elige y sin embargo no hay persona que esté más atrapada que él mismo. Dice, y obviamente de esta persona que hablamos de un nivel general hacia un nivel individual, históricamente los judíos hemos tenido muchas situaciones en donde hemos cedido nuestra libertad conseguida y sin embargo hemos cedido esta herramienta increíble que tiene que ver con la libertad, cayendo en esta trampa de pensar que estamos eligiendo cuando realmente no lo estamos haciendo y adoptamos y desarrollamos una actitud completamente condescendiente, sin pensar, rutinaria, mecánica, ¿sí? Asumiendo que estamos bajo los dictámenes de todo lo que es lo que pasa alrededor. Las variables que nos van modificando nosotros son aquellas que vamos a internalizar también. Y esto específicamente estamos hablando de un galut interno.
Y este es el peor de todos los lugares, el peor. No hay más difícil que sacar a la persona de su galut interno. Esclavo en su propia casa es lo más paradójico que existe y sin embargo nos pasa todo el tiempo y eso es lo que la Torah nos viene a revelar acá con Fedut. Esos tres niveles de esclavitud, esos tres galuyot y el galut más difícil de todo que tiene que ver con el galut hacia nosotros mismos. ¿Sí? Enajenados y extraños en nuestra propia casa y el que maneja la carreta de nuestras propias decisiones lo hemos dejado justamente a la deriva como un barco que no tiene timonel, que no tiene quien lo maneje. Tenemos que ser redimidos de nuestra propia tiranía y es una tarea muy difícil. En la Gadá hay un Rav que se llama Rav Shmuel de Moilev. Rav Shmuel de Moilev dice, ustedes saben que hay un concepto, con esto voy cerrando la idea, así la gente que tiene que hacer minjá que no hizo todavía puede acercarse. El Rav Shmuel de Moilev dice algo interesantísimo, ustedes saben que hay dos etapas en la redención. Hay una redención que habla del Mashiach ben Yosef y otra redención que está hablando específicamente del Mashiach ben David. Son dos situaciones que van a ocurrir, que lo traen los libros, todos los libros místicos hablan específicamente de estas dos etapas en la redención. Un Mashiach que va a ser descendiente de la tribu de Yosef y otro Mashiach, el final, que va a ser de la tribu de David, como sabemos, que es el más conocido, el Hidush, la novedad tiene que ver con el Mashiach ben Yosef. Ahora pregunta este Rav Shmuel de Moilev, dice, le preguntaron, ¿por qué hace falta dos? Que venga uno, que venga el Mashiach ben David, que rompa todo, que destruya todo, que prepara todo. La explicación normalmente que se da es que él viene a preparar el terreno. De todas maneras, según lo que estamos hablando, se entiende espectacular. Viene el Rav Shmuel y dice, específicamente necesitamos dos redentores. Dice, uno, el que va a sacar a los judíos del Galut, y el otro, el que va a sacar el Galut de los judíos. ¿Qué quiere decir? Doble interpretación, se la dejo para pensar. Una, la primera que vimos, el Galut, el haber hecho las paces con la situación de esclavitud, una situación completamente antagónica con nuestros objetivos primordiales. Y la otra, el Galut interno. Parece que hace falta una necesidad especial de dos Mesías, uno para liberarnos del galut físico y otro que nos ayude a nosotros mismos a sacarnos de esa esclavitud individual. Termino. Había preparado 2 o 3 cosas más, quizás las voy a retomar mañana. Los invito a todos mañana a las 6 de la tarde también para seguir hablando la otra parte que tiene que ver cómo primero definimos el problema. Estamos en galut, estamos chochos con el galut y tenemos un galut interno atroz que no nos deja pensar, que nos hace pensar que somos libres y somos tremendamente esclavos, que cada uno haga la cuenta de cuántas cosas él no domina. Pensamos que dominamos y no dominamos absolutamente nada. Somos como monigotes que nos van llevando, como chirolitas que nos van moviendo de atrás, haciendo cosas sin pensar, obviamente en detrimento de todas nuestras obligaciones y todo nuestro camino espiritual. Pero nosotros sabemos, acá Hu lo va en tiraña, en Briotá, acá Hu no es un ser que viene a perjudicarnos, sino que justamente nos da todas las herramientas. La herramienta para salir de todo eso obviamente tiene que ver con la Torá y específicamente la festividad de Pesaj. Tiene que ver, presta atención, si son 7 días que nosotros tenemos para pensar en esto, es porque la bodá es mucha. La Torá perfectamente hubiese podido decir, tenemos un día de Pesaj, 2 días de Pesaj, tenemos 2 días de Shavuot, por ejemplo, 2 días de Rosh Hashanah, un día de Kippur. El hecho de que haya mucha cantidad de tiempo tiene que ver en la tarea tremenda que tenemos que realizar. Esta búsqueda de la libertad individual, esta búsqueda de romper con las paces que uno hace con las situaciones que van en detrimento de su propia voluntad. Y lo peor de todo, el galut interno, cuánto nosotros somos manejados por fuerzas que pensamos que no están y sin embargo cuando revisamos las tenemos y no las hemos pulido, no las hemos trabajado. Cuánto debiésemos en esta cuarentena poder dedicar por lo menos un momento en el día, ahora que se está acercando Pesaj, y en Pesaj en particular, a retomar el tema de Mitzrayim, el tema de los Mitzarim, el tema de los límites, y el tema de haber hecho las paces con el Galut y haber hecho una situación de enajenación con nuestro propio ser y haber dejado todo completamente a la deriva. Acá Hu nos da la llave, mañana vamos a trabajar
cómo es que podemos salir de acá. Pero el primer punto que quería mencionar con ustedes tenía que ver con identificar el problema. Tenemos un problema grande y hay que trabajar. El galut se sale, pero se sale con esfuerzo. Dice, vuelve en mi mail Beruhaniut. En espiritualidad no hay nada que viene automático. Uno no puede apretar el botón. Uno no es que come la matzá y automáticamente salió. Obviamente hay algo en la matzá, en toda la virá, en todas las cabanot y todo, pero no es algo técnico de comer y estar. Hace falta makshavá y hace falta introspección, una búsqueda interna para tratar de identificar aquellas cosas que nosotros no dominamos. Ese es el galut interno del cual tenemos que salir. Se puede salir, no hay que desesperanzarse, pero hace falta trabajo consciente, pensar en uno mismo, intentar ver cuáles son las prioridades, como dijimos al principio, intentar ver con estas herramientas que nos da la Torá. Pesaj en sí, el Hag en sí, viene a luchar contra Mitzrayim. Mitzrayim no ese dominio de Paró y los Mitzrayim y todo, sino que específicamente llevarlo más Rabotai, a la práctica, como esto nos tiene que despertar a nosotros. A veces estamos con los celulares todo el tiempo atrapados, viciados completamente. No estoy hablando de los vicios patológicos, eso dejemos a los psicólogos, a los psiquiatras, estamos hablando. ¿Qué pasó?